ustedes son, no es ustedes deben llegar a ser. No. Por el hecho de ser mis discípulos, son esto. No traicionen su esencia. La sal era, en primer lugar, algo muy caro, muy valioso. El salario era una cantidad de sal que se daba, sobre todo a los soldados romanos, en pago para su uso doméstico. Este domingo continuamos leyendo el Sermón de la Montaña y por eso continúo aquí en el Monte de las Bienaventuranzas. Terminamos de leer las Bienaventuranzas la semana pasada y continúa el discurso con una imagen derivada de las Bienaventuranzas, porque Jesús hoy nos va a dar dos imágenes, dos alegorías, la sal y la luz. Y es algo muy breve pero muy profundo que vamos a tratar de profundizar precisamente en este mismo sitio. Se nos dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Ustedes son, no es ustedes deben llegar a ser. No. Por el hecho de ser mis discípulos, son esto. No traicionen su esencia. Este es en el fondo lo que aquí se nos quiere decir. No traicionen esa esencia que yo les he dado. ¿Qué significa ser sal? Vamos a entenderlo. Para nosotros la sal ya hoy es algo muy común, pero en los tiempos de Cristo la sal era en primer lugar algo muy caro, muy valioso. De ahí viene la palabra salario. Salario era una cantidad de sal que se daba, sobre todo a los soldados romanos, en pago para su uso doméstico. ¿Y por qué era tan valioso y tan importante y tan caro? Costaba muchas veces extraerlo, pero sobre todo porque su uso era esencial. ¿Para qué se usaba la sal? Sobre todo para preservar los alimentos. No había neveras, no había refrigeradores. Para nosotros es incomprensible esto y sin embargo los productos perecederos, sobre todo la carne, el pescado, se tenía que salar para poder mantenerlo en casa, para que no se pudriera. De ahí salen también los jamones y otras muchas cosas posteriormente, procesos con sal para curar, para preservar de la putrefacción. Eso es una primera cosa y hablaremos de ello. Y en segundo lugar también era un elemento para el sabor, como nosotros lo usamos, para saborizar los alimentos, ¿no? Que de lo contrario pues pueden ser insípidos. Bueno, pues ambas cosas tienen su lugar aquí en este pasaje, porque precisamente la primera misión que aquí se nos va a dar es, ya se nos dijo cuál es la esencia, el ser del cristiano en las bienaventuranzas. Ahora se nos dice cómo serlo y cómo actuar de algún modo. Dice, ¿qué es el cristiano? Pues el que vive estas bienaventuranzas. Y ahora nos va a decir, bueno, esto tiene que ser causa de esta moral tan elevada a la que nos llama el Señor en las bienaventuranzas, tiene que ser causa de una transformación. La sal transforma. Y la primera cosa que hace, preservar de la corrupción. El mundo tiende a corromperse. Entonces aquí, hoy no voy a hacer tantas distinciones de sentido literal, moral, porque está todo aquí muy mezclado. Vemos cómo ya son imágenes que estamos desentrañando de alegorías, ¿no? Entonces voy explicando la letra, la historia, el contexto, pero también aquí la alegoría y de la sal, ¿no? Y entonces esta alegoría de que el mundo se corrompe, ¿no? Moralmente, él tiende a ser cada vez peor en cierto sentido. La humanidad pecadora, y somos todos nosotros parte también de esa humanidad pecadora, como cristianos estamos llamados a transformar el mundo para que precisamente en lugar de ir para abajo vaya para arriba, ¿no? Y entonces tenemos que ser esa sal que preserva y además esa sal que le da sabor a la vida, ¿no? Porque precisamente el cristiano está presente en el mundo y de algún modo aporta sabor, que también tiene que ver con la palabra sabiduría, del saber. Sabiduría es también la persona que sabe saborear, no solo que sabe conocimiento, sino que saborea lo que son las cosas y que es un sabor profundo de las cosas. Bueno, pues eso está relacionado. Y entonces aquí vamos a ver estos dos sentidos aquí presentes, ¿no? El preservar y el darle
sabiduría y sabor a este mundo. Entonces estamos llamados a esto, nuestra misión como sal. Y si nos damos cuenta, la sal es algo que no se ve cuando está en los alimentos. Se saborea, pero no se ve. Y entonces aquí es un llamado, ¿no?, a nosotros precisamente por nuestra vida, ¿no?, nuestro testimonio automáticamente preserva el mundo y le da esta dimensión de transformarlo sin hacerse notar mucho. Ahora diremos lo contrario con la siguiente imagen, pero por ahora esta es la primera parte de la imagen, ¿no? Entonces, bueno, esta sal, y después dice, ¿por qué es que si la sal pierde su sabor, con qué se la salará? Bueno, ¿cómo la sal puede perder su sabor? Nunca hemos probado una sal que no sale, ¿no? Pero en este caso, porque en aquella época la sal no era pura, estaba mezclada con otras sustancias, con otros elementos, y entonces si se humedecía, la sal se disolvía y quedaba solamente un polvo de otras cosas que no sabían a nada, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y dice que si la sal pierde su sabor, ya no se la puede salar de nuevo y por tanto solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Esa humillación. Bueno, esto que ha sido visto también como una referencia al hecho de la sensación que Dios tuvo de su pueblo, Israel, que de algún modo en gran parte no fue elemento de transformación del mundo, se quedó encerrado, ahora lo veremos también en la imagen de la luz, llamada a ser luz de las naciones y sin embargo pues de algún modo no cumplió esa misión, ¿no?, y que luego fue humillado, ¿no?, y el templo destruido, de algún modo las consecuencias de no haber cumplido esa misión. Pero Jesús lo está advirtiendo a su iglesia y nos está diciendo que a la iglesia le puede pasar algo semejante y de hecho pasa, porque lo seguimos viendo como en la historia de la iglesia y hoy en día incluso en tantos lugares, tantos países donde el cristianismo ha perdido su esencia, donde el cristianismo ha de algún modo traicionado su esencia, pues al final, pues ¿qué pasa? Pues que se cierran las iglesias se convierten en museos o incluso en restaurantes y ya, digamos, la iglesia de ser un elemento de inspiración, de preservación del mundo, se mundaniza. La iglesia mundaniza significa que en lugar de ser atractiva para los demás, la iglesia se termina yendo detrás del mundo y adoptando las costumbres del mundo y la mentalidad del mundo, mundanizándose, y al final, pues eso no sirve para nada, sino para ser pisada, para ser humillada, ¿no? Y eso, pues lo vemos, ¿no?, en tantos lugares del mundo hoy. Entonces, es una advertencia, no solamente del pasado, sino del presente y de toda época. Vayamos a la siguiente imagen, que es la imagen, ustedes son la luz del mundo. Y la luz significa que es algo ahora sí visible, a diferencia de lo anterior. Es decir, lo anterior era tu manera de vivir interior, tiene que ser tan genuina, tan coherente, que automáticamente vaya transformando tu entorno e influyendo de manera, digamos, invisible, ¿no? Pues como dijimos, como la sal, ¿no?, de manera invisible, pero notoria. Ahora, en cambio, Jesús nos llama a ser visibles, pero vamos a ver de qué manera. Porque no se trata de esa visibilidad que hoy buscan tantos en las redes sociales, ¿no?, como aquí estoy haciendo, pero como para que me vean a mí. No. No se trata de presumir. De hecho, Jesús en el mismo Sermón de la Montaña en algún momento nos va a decir que cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, para que esto solo lo vea tu Padre Celestial. Entonces, ¿a qué se refiere que la luz está para ser vista? Aquí nos va a decir esta imagen, ¿no? La luz es para iluminar en la oscuridad. Y nos va a decir que una ciudad en una montaña no se puede ocultar. Vamos a ver si desde aquí logro, no sé si desde aquí se ve la ciudad de Safed, que está allá al norte,
que es la ciudad sobre la montaña que más se ve y que estaba en la época de Jesús. Voy a ver si logro verla de aquí, y si no, también hay otra ciudad sobre el monte que era la ciudad de Hipos o Susita, que está enfrente del lago, que también está sobre el monte, y ambas eran como las dos imágenes de ciudades sobre el monte. Jesús dice, una ciudad sobre una montaña no se puede ocultar, no se puede esconder. Y ustedes lo mismo, tampoco su vida cristiana no es para que la oculten y la lleven en secreto, no es para que no se avergüencen de su vida cristiana, sino que den testimonio, y es importante que ese testimonio sea visible, comprensible, admirable, ¿no? A través de sus buenas obras, ¿no? Y lo mismo dirá de la lámpara, ahora hablaremos de eso. Si te está gustando este video, quiero pedirte un favor muy grande, que escojas algunas de estas opciones que te voy a dar. En primer lugar, para todos, si te gusta, dale al like, al me gusta, porque con esto más personas van a conocer el canal. Segundo, si no estás suscrito, eso es gratis, simplemente es darle al botón suscribirse, y eso también es importantísimo para que sigamos en contacto y siempre sepas lo que voy publicando. Además, te puedes hacer miembro promotor del canal por una muy pequeña mensualidad, y vas a poder tener acceso a los videos del canal con un poco de antelación, unos días antes que los demás. Pero por último, también existe la opción de ser miembro premium, y con eso también vas a poder acceder a videos exclusivos para los miembros premium, que son materiales de estudio, y también vas a poder descargar cada semana un análisis bíblico que te va a ayudar a estudiar todo lo que decimos en el video semanal. Aquí no logro, me tapa el edificio, no logro ver la ciudad de Safed, pero al menos sepan que también aquí al otro lado del lago, allá enfrente, estaba la ciudad de Hipos. De manera que cuando Jesús hablaba aquí, ambas ciudades, no estaba este edificio que tengo aquí enfrente, que es una casa de retiros, pero ahí detrás se veía la ciudad de Safed y allá se veía la ciudad de Hipos. Y entonces él decía, les mostraba desde aquí, una ciudad en lo alto de una montaña no se puede ocultar, se ve, y en la noche pues tiene luz, y entonces eso se ve desde todos los lugares del alrededor, ¿no? Aunque no hubiera luz eléctrica, pero se veían las antorchas, las luces, lo que hubiera. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Tu vida cristiana tiene que notarse, notarse. ¿Para qué? ¿Para que te alaben a ti? ¿Para que te aplaudan a ti? No. Para que viendo tus buenas obras, los hombres alaben, glorifiquen al Padre del cielo. No a ti, porque al final no eres tú. Es Dios que obra en tu vida. Entonces, que glorifiquen a Dios, qué grande es Dios. Y esto, de algún modo, es el mensaje que aquí el Señor nos quiere dar acerca de ser luz para los demás, luz en la oscuridad. El mundo está lleno de oscuridad, y sin embargo nosotros estamos llamados a ser luz a nuestro alrededor con nuestras buenas obras. Y lo mismo dice de la lámpara, que no se debe cubrir con el selemín. ¿Qué es el selemín? Era una caja que se usaba sobre todo en los mercados para medir los granos. Si vas a comprar, en lugar de kilos, de pesar en kilos, se pensaba la cantidad de cajas que se llenaban, de esa caja, las veces que la llenabas, y era una medida, ¿no? Pero es una caja de madera. Y dice Jesús, una lámpara, pues no está hecha para meterla debajo del selemín o debajo de la cama para guardarla, no. La pones en lo alto para que ilumine toda la casa. Y aquí va otra alegoría, ¿no? Toda la casa, que en primer lugar es toda la iglesia, es nuestra casa. Iluminar la iglesia con nuestra vida, primera cosa. Tantas malas noticias que salen de escándalos, de cosas de la iglesia negativa. Pero la vida de los santos, ¿cómo ilumina toda la casa? ¿No? Y al final de cuentas es lo que perdura. A pesar de tantos pecados y de tantas cosas negativas, la casa está iluminada por la vida de los santos. Y tú estás llamado a ser uno de ellos, y yo también. Y aunque somos pobre gente pecadora, estamos llamados a iluminar. Esto es un elemento. Y Jesús nos está diciendo lo mismo. No se puede ocultar la luz. Está llamada a ser vista para que los hombres glorifiquen al Padre. Entonces, aquí en el fondo se nos va a presentar dos elementos. Por un lado, el hecho de la vida interna del discípulo, la sal,
estamos llamados a ser coherentes y a vivir transformando el mundo silenciosamente, como la sal, preservándolo. Entonces habla de todo lo que es hacia adentro, pero luego también buscando que nuestras buenas obras sean visibles para que se glorifique, para dar testimonio y de algún modo esa misión profética, ¿no? Ese es el otro elemento. Y en este sentido es importante también la palabra buenas obras. Esa traducción buenas obras es la palabra que tenemos en español, pero en realidad en griego dice kalá erga. Kalá no es solo buenas, de hacer cosas buenas, sino habla de cosas nobles, admirables, bellas. Y en cierto sentido, este concepto incluye de manera amplia todo lo bueno, lo bello y lo verdadero. En eso consiste la vida del cristiano, en una vida buena, bella, inspiradora y verdadera, que vive en la verdad, que no es una mentira, que no es doblez, ¿no? Entonces, que esa vida buena, bella y verdadera inspire y de algún modo mueva a todos a glorificar a Dios y a imitar tu vida. Y de ese modo, pues seas también punto de preservación, motivo de preservación del mundo, que en lugar de corromperse más, se vea inspirado hacia arriba. Y en ese sentido, pues podemos también nosotros ver un sentido escatológico en todo esto, ¿no? Ya hablamos mucho del sentido literal, del sentido alegórico y del sentido moral, pero en el sentido alegórico, en el sentido escatológico, aquí nos está mostrando la luz grandiosa, porque al final de cuentas la luz es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y hoy nos dice, ustedes son la luz del mundo porque somos reflejos de Él, ¿no? Pero al final de cuentas buscamos llegar a la luz indeficiente, a la luz eterna, que es Cristo Jesús y que está allá en el cielo. Y de algún modo nosotros deseamos llegar a encontrarnos en esa luz eterna para siempre con Él y fundirnos con Él en esa luz. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preserváis y dais el gusto, ilumináis las tinieblas, sois la luz que alumbra el mundo. Sois la sal que interiormente cambia todo y lo transforma, vuestra vida y vuestra mente. El entorno lo reforman. Este mundo se corrompe Bajo el peso del pecado, vuestro ejemplo es el soporte que los salva de su estado. Sois la sal en esta tierra, preserváis y dais el gusto, ilumináis las tinieblas, sois la luz que alumbra el mundo. En medio de las tinieblas, vuestras obras iluminan. Sois como unos centinelas que a la noche traen el día. una lámpara que alumbra. No se oculta ni se tapa, se alza en alto en la penumbra y su brillo se destaca. Sois la sal en esta tierra, preserváis y dais el gusto, ilumináis las tinieblas, sois la luz que alumbra el mundo.
sal se vuelve sosa, con nada se salará. Si el discípulo no ora, su sabor se perderá. Una sal que no da gusto, Ya no sirve para nada si el cristiano absorbe el mundo. Su vida será olvidada. Sois la sal en esta tierra, preserváis y dais el gusto, ilumináis las tinieblas, sois la luz que alumbra el mundo. Así como se ve y brilla en el monte una ciudad, que al notarse vuestra vida, todos puedan admirar.